Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Estamos platicando con el doctor Jorge Traslocero sobre la libertad religiosa. De manera particular, estaremos ahondando en la libertad religiosa en México. E incluso como hispanos en Estados Unidos, yo creo que muchas de las cosas que pasan allá nos influyen y nos ayudan o nos marcan la manera como vivimos acá también. Te decía, Jorge, que hay personas que piensan que de lo que se trata es de que los obispos y sacerdotes, que los curas no hablen de cosas sociales y políticas. Mira, quienes dicen que el acotamiento a la libertad religiosa en México es para el clero y no para los católicos, es como aquel que dice que él no trae nada contra el fútbol, sino contra los jugadores. ¿No? Pues sí. No, esto es totalmente, no tiene sentido eso. Mira, la libertad religiosa se ha acotado en México en dos sentidos. A través de la ley, ¿sí? Antes de 1992 simplemente se desconocía la existencia de las iglesias, punto. A partir de 1992 hay un reconocimiento. Sin embargo, actualmente en el orden constitucional puede cambiar con una reciente reforma a la Constitución, pero en este momento el artículo 24 constitucional, que es el que rige este asunto en México, es tremendamente limitativo. Las asociaciones religiosas tienen que registrarse siempre ante el Estado. Para hacer culto público, es decir, en la calle una procesión, hay que tener permiso del gobierno. No se permite la propiedad sobre medios de comunicación, lo cual es irracional, ¿no? Y a los ministros de culto no tienen libertad de expresar sus ideas sobre los aconteceres públicos, principalmente acotado al momento en que están predicando dentro de la iglesia, pero se extrapola la cuestión a todo momento. No tienen la capacidad de voto activo, es decir, pueden votar pero no ser votados, ¿sí? En el caso de la Iglesia Católica esto no es problema porque el mismo derecho canónico lo prohíbe, pero pues no hay por qué limitar a un ciudadano, es decir, el clero pasa a ser un ciudadano de segunda categoría y todos los demás católicos o creyentes en general tenemos acotada nuestra capacidad de manifestarnos públicamente. La segunda forma ya es una persecución que yo llamo de baja intensidad, es decir, ya no es una persecución por medio de las armas, ya no es una persecución violenta como podríamos ver en China o en Cuba o ahora en el norte de África, ¿no? El fundamentalismo islámico. No, lo que ahora tenemos una persecución de baja intensidad, es decir, culturalmente se acosa a la persona religiosa sustentada en esta idea de que la libertad religiosa no es un derecho humano, de que no se vale participar en el espacio público con creencias religiosas y que es un asunto de la vida privada. Como dijo Habermas, es querer obligar al creyente a vivir una esquizofrenia social. Si yo llegara a un debate público, en México de manera particular, e iniciara mi argumento diciendo, yo por ser católico pienso que, ya perdí. Bueno, por lo menos vas a ser descalificado de entrada. Sí, ese es un acoso cultural. Claro. ¿Sí? No, entonces ya todos tus argumentos son irracionales. Ahora, yo he tenido, mira, placer personal de hacerlo, ¿sí? Y aún así no perder el debate, ¿sí? ¿Por qué? Porque la verdad no está peleada con la verdad. Es muy importante que nuestro público lo entienda. La verdad no está contra la verdad. Entonces, las verdades de la fe no están en contra de las verdades de la razón. Al contrario, ¿sí? Se alimentan constantemente. Si mi razón me dice que en el vientre materno hay un ser humano, si mi razón me dice que la pena de muerte hoy en día puede llevar enorme injusticia contra inocentes, la fe me lo confirma, ¿sí? Entonces hay un diálogo permanente entre la fe y la razón, porque la verdad no se puede oponer a la verdad, no hay conflicto ahí. Entonces, claro que uno puede llegar a decir, yo soy católico, ¿sí? Y además hay razones científicas y vamos a hablar, ¿no? Vamos a decir, y además hay una verdad revelada y además hay una serie de cosas, ¿no? Si yo como historiador me muevo constantemente en estos terrenos, ¿no? Yo veo que en cierto sentido, y en particular los católicos, hemos perdido el orgullo de ser católicos. Y como que a veces queremos ocultar el hecho de que somos católicos. Como que nos dirán, ¿eres católico? Sí, pero
No, no mucho, no participo mucho. Como que hemos perdido el sentido de decir, soy católico y a mucha honra. La respuesta es aquella que dio un diputado del PRI cuando dio su voto aprobatorio al aborto. Yo lo vi y lo escuché con estos oídos, dijo: yo soy católico y voto a favor del aborto porque no dejo que mis creencias se confundan con mis convicciones. Y dije, hombre, está de atar este hombre de aquí a la Castañeda. Es decir, es verdaderamente una esquizofrenia social. Yo creo que hay un problema de catolicismo vergonzante también en Estados Unidos, ¿eh? No es un problema solamente de México. Es tal el acoso cultural que la gente luego tiene miedo a mostrar su propia identidad. Y entonces les da vergüenza decir que son católicos. Pero esto genera un problema tremendo en el ser humano, que es que la conciencia se fragmente. Es decir, el núcleo del ser humano es su conciencia. Nosotros somos nuestra conciencia. Si nuestra conciencia se encuentra fragmentada, entonces nuestra relación con el mundo, nuestra racionalidad se fragmenta, nuestra persona se fragmenta. Y esa es la definición de esquizofrenia, una personalidad fragmentada. Es tremendamente peligroso y esto está pasando mucho. Entonces un católico que se avergüenza de ser católico, lo que está haciendo es forzado por su medio cultural o por una falta de convicción personal o por temor, porque también hay mucho temor en esto y a veces muy fundado, de sufrir persecución o de sufrir acoso cultural. Este temor de expresarlo nos fragmenta nuestra conciencia y entonces caemos en eso que quieren los laicistas patones, que les llamo yo, es decir, los que no quieren el Estado laico, sino estos laicistas vociferantes, nos quieren fraccionar, que seamos unos en público y otros en privado. Cristiano en lo privado, pero ateo en lo público. Defiende la vida en lo privado, pero apoya el aborto en lo público. No puede ser. No se puede partir en dos. No nos podemos fraccionar de esa manera. Ahora, el daño que nos hace como sociedad, y olvídate de la iglesia, el daño que nos hace como sociedad, porque personas con conciencia fragmentada no participan en el espacio público, no se vuelven sociedad civil, ¿sí? Porque entonces viven en la esquizofrenia social permanente y por lo tanto es una ciudadanía fácilmente manipulable. Y yo creo que es uno de los fondos del asunto político. Hay dos cosas que me gustaría conversar contigo en el próximo segmento. Ahondar en la expresión del político, esto que dijo, mi fe no se mete en mis convicciones. Y la segunda, ¿por qué necesitamos la libertad religiosa como sociedad para realmente salir adelante como una sociedad? No le cambien, esto es Fe Católica Viva. La humanidad ha cometido graves errores. A las personas se les daba un trato inhumano, hasta se les mataba por tener la piel de otro color, por tener otras creencias religiosas, porque eran indeseados, desconocidos e indefensos. Pero con el tiempo estamos aprendiendo que todos somos hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza, y que pasar por alto el valor de la vida, ya sea por odio o por indiferencia, es injusto. Que todos los seres humanos, sin importar su raza, su religión, sus capacidades o su etapa de desarrollo, tienen el derecho inalienable a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, el derecho de amar y ser amado. Apreciemos todos el valor de la vida humana, porque sabemos lo que es recibir un trato inhumano.